a asegurar de que se oye bien. ¿Se oye bien al fondo? ¿Sí? ¿Arriba también? Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por la invitación. Verdaderamente, cuando una persona está detrás de ti 3 años, 3 años, ha estado Blas detrás mío, para que encontráramos un espacio para organizar esto, pues te tienes que sentir, yo diría que al menos conmovido. Conmovido porque, bueno, los astros se unieron y hoy podemos celebrarlo. Siento una profunda admiración por lo que hacéis desde Cambi, las personas que estáis más en el día a día y las que de todas maneras, aunque no estéis tan al día a día, estáis conectados, porque creo que esto es lo que nuestra sociedad necesita. La mayor parte de los problemas que tenemos, por no decir todos, desaparecerían con mayor humanismo. Si en lugar de vernos como objetos, nos viéramos como personas con extraordinaria dignidad. Empecé a estudiar esto, ahora tengo 61 años, con 17 años, gracias a un libro escrito desde el campo de la medicina que hablaba de que los médicos griegos hace 2500 años, el gran padre Hipócrates entre ellos, el padre de la medicina, el juramento hipocrático que os sonará, habían descubierto algo absolutamente sorprendente. Habían descubierto que se podía curar con las palabras. Nosotros que entendemos que las palabras son, bueno, pues cosas para comunicarnos, nos cuesta muchas veces en nuestra ceguera mental darnos cuenta de que las palabras abren o cierran mundos. Los griegos hace 2500 años se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que la conversación, la interacción entre los seres humanos abría espacios de curación física. En aquella época esto era una auténtica proeza, porque imaginaros lo poco desarrollada que estaba la medicina, la cirugía, y que un grupo de personas cayeran en esto, cayeran en la cuenta que verdaderamente la conversación podía tener tal impacto en la salud, es algo verdaderamente notorio. Movido por esto empecé a estudiar este fenómeno, empecé a buscar información que conectara la mente y el cuerpo, pero en aquella época no existía nada, no se había publicado nada. Busqué bastante porque todavía la medicina negaba no desde la negación dura y inflexible, sino desde que no se le ocurría que el cuerpo y la mente estuvieran conectados. Pero por fin encontré un artículo norteamericano que hablaba precisamente de esto, de una ciencia que es la psiconeuroendocrinoinmunología, que empezaba a mostrar que los procesos mentales afectaban al sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo, todos hemos oído hablar de él, nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Fui tirando del hilo y, bueno, tiré tanto del hilo que hace 12 años yo vi que ya tenía que dar un salto. Ya no podía estar con el nivel de cirugía con el que estaba y con el nivel ya de investigación y temas de esos en el que estaba. Y decidí dejar la cirugía, me reinventé, proceso muy difícil de entrada por el vértigo después de una cirugía de tantos años y una consulta muy grande, pero estoy sumamente agradecido y gracias, entre otras cosas, a ese salir de mi zona de confort, pues hoy tengo la suerte de estar con vosotros y con vosotras. Vamos a hacer un viaje juntos, entonces voy a pedir que pongáis la posición del cuerpo que pondríais para un viaje fascinante. Los que estáis de pie también se puede tener un viaje fascinante de pie, ¿a que sí? Bien. Vamos a hacer un viaje fascinante, obviamente no un viaje hacia afuera, vamos a hacer un viaje hacia adentro, que son los más fascinantes. Porque los de fuera, bueno, es raro que nos... Es difícil... Me ha quedado ahora mejor. Es que yo creo que cuando muevo el cuello voy a tener que estar así. Bueno, los viajes fascinantes, una de las cosas que tienen es la capacidad de sorprendernos, y no hay nada que nos pueda sorprender más que el viaje interior, porque el viaje exterior muchas veces, oye, pues ves cosas y dices, qué bonito, qué edificio, te impresiona, pero yo creo que lo que te sobrecoge es el ser humano, lo que te sobrecoge es la naturaleza, lo que se te sobrecoge de repente es ese atardecer que yo veía desde el aeropuerto de Alicante, ¿no? Eso es lo que te sobrecoge. Bien, a ver, sí.
Eso es. Esto es de lo que vamos a hablar, lo tenéis en el programa, vamos a hablar de la magia que hay al otro lado del espejo. Soy muy aficionado a la mitología, mi último libro es un libro sobre la mitología y el despertar humano, y el espejo es el espejo de Narciso. Narciso en la mitología griega era aparentemente un joven guapísimo, un joven absolutamente con todo lo que una persona puede tener de atractivo, pero era muy arrogante, era muy soberbio. Él se sabía muy guapo porque todas las doncellas suspiraban por él. Y un día entró en el bosque, pero claro, Narciso en aquella época no se usaban tanto espejos, o sea, el espejo de hoy en día pues tiene su origen hace muchos años, pero en aquella época la fábula tiene tanto poder porque no había espejos, es decir, Narciso por alguna razón nunca se había contemplado. Él estaba sorprendido de que tuviera tanto efecto en las mujeres. Un día entró en un bosque y había una ninfa que se llamaba Eco porque la diosa Hera, la mujer y hermana de Hércules, se había enfadado con Eco y le había dejado una voz de tal manera que todo era un eco. Si decía hola era hola, 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 hola. Y entonces Eco vio pasar a Narciso, que se metió en aquel bosque, inmediatamente se enamoró de él y salió con los brazos abiertos pues para encontrarse con él. Y Narciso directamente la despreció. Ella se retiró sollozando al bosque y él encontró algo que nunca había encontrado, encontró un pequeño estanque y al asomarse en el estanque se vio reflejado. Se enamoró tanto de sí mismo que quiso atrapar la figura. Se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó. En ese estanque mítico, aparecía una flor, que era un narciso, que recordaba de alguna manera el paso de Narciso por allí. Pues todos somos de alguna manera Narciso, no porque algunos seamos especialmente guapos, que sabemos que no lo somos, pero sí porque todos a veces nos creemos que somos un poco más que el vecino. Un poco más listo, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor formado. Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo tiene enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando Narciso miraba y se veía reflejado, solo podía verse a sí mismo, estaba totalmente centrado en él y era incapaz de ver a nadie, ni siquiera a Eco. A Eco no es que la despreciara, a Eco es que la ignoraba. ¿Hay mayor desprecio que no hacer aprecio? ¿Hay mayor desprecio que ser un mueble? Que estés en un sitio, a lo mejor un sitio modesto y que nadie que pase te saluda. Nadie te desprecia, pero tampoco te muestran aprecio. Es muy interesante lo que la medicina ha ido observando, lo que se ha ido descubriendo en distintos campos sobre el impacto que tiene esto. Y por eso nosotros en nuestro viaje de aventura, en nuestro viaje de descubrimiento, vamos a ir más allá del espejo. Ir más allá del espejo no solo es profundizar, ir más allá de nuestra propia imagen, trascenderla, ir más allá, sino también ampliarla para poder ver a Eco y a tantos seres humanos que hay a nuestro alrededor. Esto que veis aquí es absolutamente incomprensible, pero es una de mis grandes pasiones. Tú ves esto y dices, esto es una cosa que no tiene sentido. Esto se llama el ojo mágico. Y si entrenas la mirada desde esta distancia, me cuesta más, si entrenas la mirada te darás cuenta de que toma 3 dimensiones, aparecen 4 planetas, un delfín en 3 dimensiones y una tortuga. Esto es así, se llama así. Mirad, lo podéis encontrar muchas figuras en montones hay libros y tal y cual, entonces tienes que adiestrar la mirada y llega un momento en que se hace 3 dimensiones y lo que no tenía sentido lo tiene todo. Vamos a ver cosas que para la mente no tienen sentido, pero que para la vida lo tienen todo. Es decir, hoy vamos a aprender a mirar de una manera especial para ver en 3 dimensiones. Aquello que vale la pena ver en 3 dimensiones.
Porque cuando tú ves, yo me puedo quedar mucho tiempo mirando estas cosas, porque cuando ya tienes habilidad, que no es cuestión más que dedicarle tiempo, es que son figuras tan bonitas y dices, no es posible, o sea, estoy viendo 3 dimensiones y parecía que no había nada. Bien, vamos a hablar de los 2 elementos que en mi experiencia personal he visto que son los que nos ayudan a ir más allá del espejo, a ir más allá de nosotros mismos. Uno es el encuentro, ¿qué es el encuentro? Lo veremos, es hallarte con la otra persona. Es decir, dejas de ser el centro de un círculo y se crea una elipse que tiene 2 círculos, tú y yo. Como decía Martin Buber, eso es un nosotros. Vamos a ver el impacto del encuentro en muchas cosas, en el funcionamiento del cerebro humano y en la salud. Y vamos a ver el enorme impacto que tiene el silencio. Algo que para nosotros ha perdido como todo el valor. Esto es como el sueño. O sea, yo recuerdo hace muchos años en Madrid un cartel de una bebida que no comentaré que decía: ya dormirás bastante cuando te mueras. Me at the dollar on time, we grinding all day, we don't even bother. The street too hard, nobody cares. Nobody wanna know where you come from. You better hustle tight, just to be yourself, just to fight survival. The daily survivor, will survive. If not for God, oh, where have a day today? If not for Jesus, where have a day? If not for God, oh, I'm aware of a day. If not for Him, do my day. Where for day today? Some just they pray for my debts, then they pray make I fall, then they pray make I go down, slow down, on a slow mo. The hustle so tight, the street so hard, nobody to help you. You got to hustle and help yourself. We do it all day without the help of nobody. We still surviving for the streets. Our things still hard. No time, no darling. We shall go survive. We will survive. We will survive. We must survive. Dormir poco es sumamente dañino para la salud. Sumamente dañino para la salud. El sueño no es una pérdida de tiempo, el sueño es un momento de reparación del organismo. Y hay muy pocas personas que realmente puedan dormir menos de 7 horas y estar bien. No digo que no las haya, hay muy pocas. Pues lo mismo pasa con el silencio y lo vamos a explorar juntos. ¿Cuál es el opuesto al encuentro? La rivalidad. No la competitividad, la rivalidad. ¿Entendéis la diferencia, no? La rivalidad tiene una connotación diferente a la competitividad. La rivalidad tiene un toque distinto. El otro es mi rival, es mi enemigo. Estoy enfrentado a él, estoy enfrentado a ella. Y el segundo es el ruido y las prisas. Los datos no se publican porque no es políticamente correcto a nivel mundial contarlos, pero si supierais cómo está escalando la ansiedad y la depresión. Hace no mucho me invitaron a un programa de televisión de una determinada comunidad autónoma y me dijo el periodista: doctor, quiero que se prepare para la primera pregunta que le voy a hacer, porque no es fácil de contestar. Cuénteme. ¿Por qué en esta comunidad autónoma se consumen 7 millones de envases mensuales de ansiolíticos y antidepresivos? Que es el mismo número de habitantes de la comunidad. Y dije, porque esto no es la comunidad suya, es el mundo entero. Las prisas y el ruido mental enferman. El silencio sana. Y vamos a ver ¿por qué?
set you fine. Your body can vibrate. The things you do, girl, you make me want to cry. Nobody else but you. Now you I wanna be with you, baby, for the rest of my life. This is Shaliwa, you want him. I'm searching all over. Baby girl, don't make me cry, cause I'm all over you. Baby, don't you make me cry, cause I'm all over you. Your body got me go mad. Me, I wanna go down. Me, kukule regele, too much for me. Me, kukule regele, tell me me wala. Shawty call me my mind. I really wanna vibe on. Your body got me good at. Shawty kid, I really wanna vibe on. Your body got me good mad. And if you do, that's what I want. You are the one for me, babe. Porque esto si lo dices, pues está muy bien, pero si lo soportas, desde la ciencia por lo menos le podemos dar otra pensadita. Vamos a hablar del encuentro. ¿Qué es el encuentro? El encuentro es cuando tú tienes una intención real de aproximarte a otro ser humano, tienes una voluntad de cooperación, no sabes en qué vas a cooperar, pero tienes una voluntad de cooperación, hay un deseo de comprender de verdad a la otra persona, hay una disposición a escuchar. Escuchar es bastante complicado porque la mente mete mucho ruido y entonces uno no escucha porque está pensando cómo responder y por eso es una cosa que hay que entrenar. Y generosidad en el contribuir. Generosidad en el dar. Que recibes de vuelta, estupendo, pero no lo haces por recibir de vuelta, lo haces porque quieres vivir así. Nosotros vamos a través de ejemplos, a través de metáforas, a través de ciertas explicaciones, vamos a profundizar en eso que hace al encuentro tan saludable psicológica y biológicamente a la persona. No juzgar desde nuestro propio marco de referencia. Todos tenemos un marco de referencia, todos tenemos una experiencia a la vida, una manera de ver las cosas. Es inherente al vivir. Y tendemos a filtrar todo lo que llega de acuerdo a ese marco de referencia. Y os voy a poner un ejemplo contándoos una historia sobre la que luego trabajaremos para que entendamos un poco esto cómo opera. En la antigua Roma hay una historia que dicen que había un senador llamado Casio, que era muy admirado por su sabiduría, por su cultura, por sus conocimientos. Y era todavía más admirado desde que hacía poco tiempo, pocos años. Se había casado con la mujer más hermosa de toda Roma y además la más rica. Esta mujer además le había dado un hijo varón que sin duda sería su heredero y claro, les parecía que este hombre todo lo hacía bien, era culto, era inteligente, en los debates en el Senado era siempre el que decía la cosa más relevante, se había casado por una mujer por la que suspiraban todos los romanos, encima una mujer con un gran patrimonio, en fin, lo tenía todo. Pero resulta
que Casio anuncia que se divorcia de Helena, su mujer. En ese momento, algo pasa en el Senado. Empieza a haber un tumulto, empiezan a comentar entre ellos, empiezan a cuchichear, y algunos de los que se llamaban sus amigos caen en la cuenta de que se han equivocado juzgando a este senador, que para nada es tan sabio ni es tan listo, sino que es un imbécil, porque solo un imbécil se podía haber divorciado de una mujer tan hermosa y tan rica como Helena. Un día, los tres amigos, supuestamente amigos, que más criticaban, a escondidas por supuesto, al senador, estaban hablando en una calle de Roma precisamente de eso, de nuevo, casi hasta disfrutando en su crítica a ese hombre al que habían tomado como tan inteligente y que había demostrado, por el contrario, ser tan torpe. Y no se dieron cuenta, porque estaban tan metidos en su conversación, que el senador, por pura casualidad, iba bajando por la calle. El senador, al verles a los tres, a sus tres amigos, se alegró muchísimo. Pero como veía que estaban como haciendo una piña, pensó que hablaban de algo muy personal y se acercó con prudencia. No empezó. A gritarles, ¿qué tal estáis? Se acercó con prudencia, se acercó lo suficiente para escuchar con perfecta claridad cómo le criticaban. De repente, uno de los tres notó la presencia del senador. Senador, pero ¿por qué no nos has dicho que estabas aquí? En fin, tenías que habernos avisado. ¿De qué hablabais? El hombre sabía perfectamente que lo había oído todo. Por tanto, no podía disimular. Y dijo, senador, tienes que entendernos. En fin, no digo que sea correcto lo que hemos hecho, pero tienes que entendernos, hombre. Siempre te habíamos tomado por una persona muy sensata, muy sabia, y claro, no, comprende que nos ha descolocado que te hayas divorciado de Helena, una mujer por la que suspiraba toda Roma. El senador no contestó. El senador se agachó, se quitó una sandalia y se la dio. Dime qué te parece mi sandalia. El hombre cogió la sandalia. ¿Qué tiene que ver la sandalia, senador? Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos. Tú simplemente dime qué te parece mi sandalia. El hombre, sin comprender muy bien aquello, tomó aquella sandalia, empezó a observarlo y tocó una piel tan suave que jamás antes había tocado nada igual. ¡Qué piel! Pero qué suavidad, cómo se desliza la mano. Jamás toqué una piel tan suave. Y entonces se fijó en la hebilla, una hebilla de oro macizo, con una orfebrería, con una filigrana tan compleja que jamás había visto a nadie capaz de hacer algo tan exquisito. Dijo, ¿y esta hebilla? ¿Esta orfebrería? ¿De dónde puede salir algo tan perfecto? Y devolviéndosela al senador le dijo, senador, sin duda es el mejor calzado que se puede encontrar en todo el Imperio Romano. Y entonces el senador le dijo, sí, entonces tú me podrás decir en qué punto me molesta mi sandalia al andar. Esto es lo que nos pasa muchas veces, es decir,
Independientemente no es un justificar si la razón fue o no fue. Es que aquella sandalia aparentemente tan bella no era cómoda, pero había que convivir con ella para verlo. Tener en cuenta que cuando hablamos del encuentro no hablamos de estar de acuerdo, estamos hablando de entender a la otra persona.